Entonces vamos a dar los puntos importantes para nuestra segunda prueba del próximo martes. Entonces, tenemos que empezar por imposición, porque a partir de ahí tiene que abarcar nuestra segunda, o sea, nuestro segundo parcial. Entonces, imposición. Esta parte de imposición, eh, la parte más importante, diría yo, que es que tenemos que saber que existen dos grandes clasificaciones, la sincrónica y la asincrónica. Eso tenemos que distinguir muy bien. Y una vez que uno distingue lo que es sincrónica con la asincrónica, ya el resto es una aplicación de fórmula. La ventaja de esta parte que son todas aplicaciones directas de fórmulas que al descubrir los datos nosotros tenemos que detectar eh, qué fórmula aplicar. Entonces, eh, ahí vamos. Entonces, sabemos que para que sea sincrónica, el valor de P tiene que ser igual al valor de Q. ¿Qué viene a ser P? El número de pago en el periodo de un año. ¿Cuántas veces se paga la cuota en un año? Sabemos que la imposición, como nosotros vamos a detectar en el medio del examen, si es una imposición, si es una amortización, el problema que se nos presenta. Sabemos que imposición es un ahorro, es un depósito que se va realizando para la formación de capital. Entonces, al leer el problema, nosotros debemos de descubrir si es un ahorro o es una deuda que estamos pagando, ¿verdad? Entonces, la imposición nosotros relacionamos con valor futuro, es decir, vamos a formar un valor a través del ahorro para obtener un determinado monto en el futuro. Por eso se denomina también valor futuro. ¿Por qué? Porque se te impone una cuota periódica para formar un capital. Y ese capital es denominado ahorro. Entonces, esas operaciones pueden ser sincrónicas y asincrónicas. Es decir, eh, si vos pagas una cuota anual y tu capitalización es anual, entonces estamos hablando de una operación sincrónica. Entonces, la imposición es sincrónica. Pero cuando tu número de pago es diferente a tu número de capitalización, ahí se habla entonces de una operación asincrónica. Y esos son los aspectos que hay que distinguir. Para cada uno tiene su fórmula y eh, se aplica la fórmula correspondiente. ¿Qué parte yo quiero que ustedes me prioricen para esta ocasión? Es cómo hallar cuotas con operaciones sincrónicas y la cuota con operaciones asincrónicas. Esto quiero que me prioricen, por favor, porque esta es la parte fundamental de lo que nosotros necesitamos para la vida cotidiana, para la práctica. Entonces, hallar cuota. Sabemos que la cuota en operación asincrónica se representa por alfa. Entonces, ahí va a ser un poquito modificado porque las operaciones asincrónicas, en la operación asincrónica la cuota se representa entonces por alfa. ¿Está comprendido ya la parte de imposiciones? ¿Hay alguna consulta a esa parte? Luego de imposición viene la parte de rentas. Y nosotros sabemos que la parte de renta es bastante... No, viene amortización. Vamos a seguir el orden de nuestro programa. Viene amortización. Y la parte de amortización, nosotros tenemos los tres sistemas. Bien concluido y bien separado por sí. ¿Qué vamos a estudiar del primer sistema que nosotros estudiábamos, sistema francés? En sistema francés vamos a priorizar dos cosas. Primero, para hallar la tasa de interés, que donde se utiliza la fórmula de Bailey.
La fórmula de Bailey se utiliza en el sistema francés para hallar la tasa de interés. Entonces, priorizar este aspecto en el sistema francés. Entonces, ¿qué vamos a estudiar el sistema francés? Cómo hallar la tasa de interés por el método de Bailey, es decir, por la fórmula de Bailey. También tenemos la parte más importante y el centro de nuestro programa en el sistema francés es la tabla de interés, o sea, que la tabla de amortización. Entonces, dos cosas muy importantes que debemos de saber en el sistema francés es la tabla de amortización en el sistema francés. Y hablando de amortización en el sistema francés, tenemos acá un ejemplo que podemos utilizar para explicarle un poquito. Acá tenemos un problema que más o menos así siempre se presenta en el examen. Tenemos un préstamo de $800,000. Entonces tenemos estos datos. Vamos a sacar acá rapidito los datos. Tenemos un préstamo de $800,000. Voy a ampliar un poco más esto para que no sea más fácil escribir. Entonces tenemos un préstamo de $800,000 y de este $800,000, cuando hablamos de préstamo o deuda, estamos hablando de amortización. Tenemos Disfrútame de cámara y papel, profesora. Hernán Morini a su disposición. la tasa del De la 5% de la Sol Rey. operación. Duración de la operación es de 6 pagos, donde los 2 primeros meses se pagan solamente los intereses y los 4 siguientes años se amortiza la deuda. Entonces, eso es lo que presenta Maripo, Fonio. el ejercicio. Voy a silenciar un poco a esa persona. Voy a Camila. Ahí. Entonces, tenemos una operación donde la duración del préstamo es solamente 6 periodos de pago y por ende tenemos que los 2 primeros periodos se pagan solamente los intereses. Vean ustedes, la deuda es 800,000, se calcula solamente el interés multiplicando el valor del préstamo por la tasa. Entonces, este es nuestro valor del préstamo, 800,000 por 0,05 es 40,000. No se amortiza, la deuda queda cero, o sea que la amortización es cero porque no se está devolviendo la parte de la deuda. En el segundo periodo se vuelve a pagar solamente el interés, ese monto se pasa en la columna de cuotas si se quiere o si no se pone, se deja vacío nomás esta parte, pero sí la parte de intereses tiene que figurar los 40,000 y que la amortización es cero porque no se está devolviendo aún el capital. Luego se tiene que hallar la cuota porque sabemos nosotros que en el sistema francés la cuota es constante. Pero para hallar la cuota nos restan solamente 4 periodos para amortizar. Es por ello que para hallar la cuota se utiliza la fórmula de cuota, que es esta. Se utiliza solamente para, o sea, el tiempo se utiliza 4 nada más, porque quedan 4 periodos de pagos. Se aplica la fórmula para hallar cuota y sale la cuota constante que es 225,609,46. Estas cuotas son constantes, se repite los 4 periodos y ahí ya se empieza a aplicar nuevamente el interés, la deuda se mantiene 800,000 por 0,05, 40,000. Aquí para hallar la amortización, esta parte se tiene que restar. 225,609,45 menos 40,000 queda la amortización, que es de 185,609,47. Esta es la parte del capital que se devuelve, por tanto 185,609 debemos de descontar de 800,000. Entonces 800,000 menos anterior
y anterior viene a ser 185.609. Se resta y queda un nuevo saldo de la deuda, que viene a ser 614.390,53. Estas cuotas son constantes, se ha repetido de una sola vez, entonces se procede a aplicar el interés sobre el saldo. 614.390,53 por 0,05, ahí se tiene el nuevo interés, que es 30.719,32. Este interés debemos de restar de la cuota constante y al restar 225.609,47 menos 30.719,32 queda como saldo lo que corresponde a la amortización, que viene a ser 194.889,94. Este nuevo monto es en la parte que se devuelve del capital en préstamo, entonces del nuevo saldo debemos de restar. Entonces 614.390,53 menos anterior, que viene a ser 194.000. Restamos y tenemos un nuevo saldo de la deuda. Este nuevo saldo de la deuda, eh, nuevamente se le debe aplicar el interés a este monto, entonces se multiplica este valor por 0,05 y se obtiene el nuevo interés. Entonces, el interés viene a ser 20.975,03, que se resta de la cuota constante. Esa cuota constante menos el interés, que es 20.975, queda la nueva amortización. Entonces, al restar esta parte, al restar estos dos, tenemos la nueva amortización. Bien, esta amortización es lo que se devuelve, ¿verdad?, del último saldo de la deuda. Entonces, esta suma se tiene que restar con 204.634. Al restar esta parte, nos queda el último saldo de nuestra deuda, que viene a ser 214.866. A este 214.866,15 se le aplica el interés, es decir, se multiplica por 0,05 y ahí vamos a estar obteniendo el interés, que viene a ser 10.743,32. Este interés debemos de restar de la cuota constante para así obtener nuestra última amortización. Y esta última amortización, ¿verdad?, es la parte que faltaba devolver de la deuda total. Y precisamente estos dos valores deben de ser iguales, o al menos que sean iguales las partes enteras. Aquí tenemos una diferencia, y no tenemos ninguna diferencia, por cierto, salió exacto. Entonces ahí nosotros ya estamos devolviendo la totalidad del capital prestado. Bien, entonces esto de una manera similar es lo que va a salir en el examen. Puede que esta primera parte la cuota sea diferente y que para las amortizaciones las cuotas sean otras. Entonces, así más o menos se puede presentar la tabla de amortización sistema francés. Volvemos entonces a nuestra pizarra. Está acá sistema francés. Ahora vamos a pasar al sistema alemán. Tenemos también que conocer el sistema alemán. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar del sistema alemán? Vamos a estudiar la tabla. El sistema alemán vamos a priorizar la tabla de amortización. Esto hay que priorizar porque es la parte central. ¿Cuál es la característica del sistema alemán? La característica principal es que las amortizaciones son constantes, las cuotas son variadas en forma decreciente, mientras que las amortizaciones son constantes. Vamos entonces a buscar nuestra pizarra del sistema alemán para mostrarle un poquito, un pequeño repaso para que ustedes puedan
repasar posteriormente. Bien, aquí tenemos un sistema francés. Ustedes deben recordar que en el sistema francés se puede resolver primero las dos primeras columnas y por último realizar, o sea que completar las dos siguientes columnas. Vamos a ver. Un ratito. Ustedes siguen observando mi pizarra. Bueno, espero que sí. Nadie me responde. Entonces, ¿cómo se resuelve o se elabora una tabla del sistema alemán? Aquí tenemos un préstamo pagadero en 10 pagos. Supongamos que sea esto anual. Tenemos 10 pagos y nos dice que los dos primeros pagos se realizan solamente, se pagan solamente los intereses. Entonces, ¿cómo se calcula el interés? La deuda total por la tasa, que viene a ser 0,08, y ahí tenemos los dos periodos de pagos de intereses. Ese valor del interés que se obtiene al multiplicar el valor total de la deuda por la tasa se pasa también en la columna de cuotas. Posterior a esto, nosotros tenemos que hallar la amortización constante, pero nuestra tasa tiene una variación, es decir, los dos primeros pagos, ¿verdad?, se realizan con una tasa del 8% y los últimos 8 periodos, 8 pagos, se realiza una tasa superior de 8,5%. En el tercer periodo la deuda se mantiene intacto porque todavía no se ha amortizado, la amortización es cero, entonces la deuda permanece intacto, se mantiene total. ¿Y qué es lo que se hace? Se tiene que hallar la amortización. ¿Cómo se halla la amortización? La amortización se halla con esta fórmula que tenemos aquí. El saldo de la deuda, que viene a ser 1.000.000, dividido el número de pagos que faltan. Nos quedan 8 periodos de aquí hasta acá. Son 8 pagos que vamos a realizar. Por esa razón no se utiliza 10, porque los dos primeros periodos se pagaron solamente intereses y nos quedan 8 periodos. Entonces, totales de la deuda dividido 8 pagos, la amortización de $1,000. O guaraníes o reales, lo que sea, lo que fuese, ¿no? Ahora bien, se tiene que resolver o completar las dos primeras columnas. Entonces, la amortización se puede repetir hasta el final porque la amortización es constante. Entonces, 125.000, 8 veces. Luego se hace lo siguiente. 1.000.000 menos 125.000 es 875. 875 menos 125.000 es 750. 750 menos 125, 625, y así sucesivamente se va restando la columna de amortización del saldo de la deuda hasta llegar al último nivel donde esos valores se igualan. Entonces vean ustedes que esta última parte, en el décimo pago, la deuda, el saldo de la deuda es exactamente igual al valor que se amortiza, es decir, se devuelve intacto los 1.000.000, completito, completito. Luego se pasa a completar las dos últimas columnas. Ustedes saben que en los tres sistemas de amortización los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta columna de valores? Para hallar el interés, nosotros sabemos que el interés es igual al valor de la deuda por la tasa de interés. Y este es el valor de la deuda. Esta es la columna de la deuda. En este nivel tenemos un saldo de 1.000.000 por la nueva tasa, que es 0,085, viene a ser 85.000. Este 125.000 se suma con 85.000 y se tiene la primera cuota con amortización. Entonces 125.000 más 85.000 nos da 210.000. Luego
se borra todo, se vuelve a cargar el nuevo saldo de la deuda, 875.000, por la tasa de interés, nos da 74.375. Ese es nuestro nuevo interés porque nuestra deuda ya está bajando, por ende nuestro interés va a ir bajando también. 875.000 por 0,085 nos da 74.375, que se suma con la amortización constante y se tiene la cuota, que viene a ser 199.375. Y así sucesivamente, esto va a ir creciendo, ¿verdad? La amortización ahora, la deuda a amortizar es de 750.000, se multiplica por 0,085, se tiene este interés que se suma con la amortización para obtener la cuota. Así sucesivamente hasta el final. Bien, si no tienen duda, hasta ahí quiero pasar ya a otro contenido. Adelante, profe. Gracias. Luego volvemos a nuestra pizarra, donde tenemos los detalles de los contenidos que va a abarcar. Primero, imposición sincrónica y asincrónica. Tenemos que asegurar ahí las cuotas en los dos sistemas, cómo hallar cuotas, porque eso es lo que más, esa cosa es lo que más se presenta en un examen, o sea, en la vida cotidiana. Luego pasamos a amortización. Ahora ya tocamos lo que es sistema alemán. Nos resta ahora el sistema americano. En el sistema americano, americano, ahí está. En el sistema americano se tiene tres tipos de cuotas, ¿verdad? C1, C1 viene a ser solamente el interés, es decir, el valor de la deuda por la tasa. La C2 viene a ser el fondo amortizante, es decir, la fórmula para hallar imposición, que viene a ser así: B por I sobre 1 más I elevado a la N menos 1. Con esto nosotros hallamos la fórmula de amortización, es decir, para el fondo de amortización, el fondo que se va eh, a acumular para devolver de una sola vez el capital prestado. Sabemos nosotros que el sistema americano es el crédito pymes, donde cada mes o cada año te cobran los intereses y el capital se devuelve de una sola vez. Y para devolver el capital, lo que debemos de hacer es formar un fondo amortizante, y ese viene a ser la C2. Y la C3, que es la suma total que uno se va a despojar cada periodo, es el valor del C1, que es el interés, más la C2, que es el fondo de imposición, para formar ese capital que se va a devolver en un determinado plazo, que generalmente son largo plazo, 10, 15, 20 años. Bueno, esto es en cuanto al sistema americano. Luego del sistema americano viene la parte de, o sea, que después de amortización viene rentas. Y rentas, sin embargo, es bastante extenso, tiene, tiene varias fórmulas, por ende, ahí está, rentas. En primer lugar, tenemos las rentas temporarias y las rentas perpetuas, que debemos de distinguir bastante bien. Las rentas temporarias son las rentas que tienen plazo, es decir, tiene un principio y un fin. Luego tenemos que las rentas tanto temporarias como
perpetua, ¿verdad? Se vuelven a dividir en sincrónicas y asincrónicas. Una vez que se distingue lo que viene a ser una renta sincrónica y asincrónica, esto nuevamente se vuelve a dividir cada uno. Entonces tenemos la renta sincrónica y la renta asincrónica. La perpetua también tiene la renta sincrónica y la renta asincrónica. Esta parte de, esta parte de renta, me gustaría pasar a la pizarra, a otra pizarra. Un ratito, vamos a cambiar nuestra pizarra. ¿Se puede visualizar la parte de rentas? No, profe. No, todavía. Bueno, ya. Ahora sí, Todavía yo no estoy viendo. pasa con rentas. Bien, la parte de rentas debemos de fotocopiar todas, son como 5 páginas que debemos de fotocopiar para que ustedes tengan todas las fórmulas, tanto de las rentas temporarias como la perpetua. Tenemos las rentas temporarias y perpetua, después la sincrónica y asincrónica y luego la inmediata, diferida y anticipada. Les digo exactamente cuántas fotocopias van a ser de formulario solamente para ese examen. Tenemos acá 1, a ver, 2, 3, 4, 4 páginas de formulario solamente correspondiente a rentas, la parte de renta, tanto temporaria como la perpetua. Entonces, van a llevar las fotocopias de esa parte. Entonces, no están viendo mi pantalla. Ahora ya se ve, profe. Ah, bueno. Entonces, repito, voy a repetir un poquito. Esta parte, gente, tenemos el símbolo. No sé si ustedes quieren sacar también la copia. Estos son los símbolos que utilizamos tanto en la temporaria y la perpetua. Acá están los símbolos, pueden hacer ese como primera página. Y luego ya las fórmulas, las rentas temporarias sincrónicas, luego la renta temporaria asincrónica, luego están las rentas perpetuas, la sincrónica y también la renta perpetua eh, asincrónica. Aquí está. Entonces, tener todas estas fórmulas organizadas para esa fecha. Porque la renta hay que descubrir si es primero, si es temporaria o es perpetua. Cuando es perpetua es, es, es notorio porque no te da el plazo, te dice luego que es perpetua. Y la temporaria, sin embargo, te da un cierto plazo. Luego tenemos que distinguir si es sincrónica o asincrónica. Es decir, que el periodo de pago tenemos que comparar con el periodo de capitalización. Si son iguales, es sincrónica. Y si son diferentes, viene a ser una operación asincrónica. Luego la inmediata, diferida y anticipada. La inmediata es cuando uno recibe un préstamo. Inmediatamente al cumplir el primer periodo de pago ya se empieza a pagar. Entonces es inmediato. Diferido es cuando te da un tiempo de gracia, un plazo libre para empezar a pagar tu cuota. Entonces difiere tu pago. De esa manera vos podés utilizar tu capital, invertir tu capital para generar ganancia y luego empezar a pagar. Entonces en ese caso la operación es diferida porque te da un tiempo de gracia. El anticipado es cuando empezás pagando
una cantidad de cuotas, luego recibí el beneficio y seguís pagando por ese préstamo o por ese beneficio. Puede ser un paquete de viaje, uno empieza pagando ya a partir de ahora, luego, por decir, en enero viaja, regresa de su viaje y continúa pagando por el paquete de viaje. Bueno, esos son los ejemplos de rentas anticipadas. Entonces se paga de forma anticipada, luego se recibe el beneficio y se continúa pagando. Bien, ¿qué más tenemos aparte de renta? Tenemos también anualidades. Anualidades no estoy visualizando acá porque fue el último contenido que nosotros hemos desarrollado. Además de eso, hemos confeccionado también el trabajo práctico. Bueno, gente, si quieren hacer algunas consultas, les dejo un poquito para que ustedes eh, puedan hablar también. Tenemos 4 minutitos. ¿Alguna consulta? Profe, Sí, mi rey. ese donde resolviste la tabla, ese o no podrías pasar, Sin problema, sin problema. Ahora, al por término de la favor. reunión, entonces voy a estar enviándole. Ok, profe, muchas gracias. Solo eso. Dale. Entonces, asegurar en imposición las cuotas, tanto sincrónica como asincrónica, de amortización, las dos tablas, la fórmula para hallar tasa en sistema francés por Bailey, también el sistema americano. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar cómo hallar la M, por favor? la El que, tiempo de gracia y así. el tiempo de, gracias. Ah, Ajá, ese. ok. Vamos a una figura. Acá está. Estas son las tres figuras que tienen que conocer. Ahí está. Esto es inmediata, ¿verdad? Este es un tiempo, esto es inmediato, porque acá dice, voy a marcar. La verdad no puedo marcar porque esta pizarra no puedo. Acá está. ¿Se puede visualizar mi cursor? Sí, profe. Bien. Acá está la época de evaluación. Vos recibís ahí un préstamo, por ejemplo, y ahí ya empieza a correr tu tiempo para pagar tu cuota. Al cumplir el primer periodo ya pagas, por eso es inmediato, ¿de acuerdo? Entonces inmediatamente al cumplir el primer periodo ya se empieza pagando hasta culminar el pago. Es diferido cuando vos recibís tu préstamo, te da un plazo, un 6 meses de gracia, por dar un ejemplo, para que vos empieces a pagar tu préstamo. Entonces vos invertís primero tu capital, utilizar todo y luego te esperan para empezar a pagar tu primera cuota. Entonces ahí difiere tu pago. Tu pago es lo que difiere. ¿Entienden? Vamos a suponer, te dice, paga al final del cuarto año. Entonces en el cuarto año vos ya pagaste y te quedan cuánto tiempo de gracia entonces. 3, ¿verdad? Porque 3 años lo que no pagaste, en el cuarto ya vas a pagar, entonces tu M vale 3, porque solamente 3 años libres te quedó porque en el cuarto ya estás pagando. Entonces ahí difiere tu pago y tu M vale 4. En el cuarto ya se pagó y por ende tu M va a estar valiendo solamente 3. Y es anticipada cuando ya vos empezaste pagando, ya iniciaste pagando tu cuota. Transcurre un cierto tiempo y recibís tu beneficio, recibís tu préstamo para tu viaje o usufructúas el paquete de viaje. Entonces, vos usufructúas por mitad de camino y seguís pagando hasta cancelar la deuda total. Por eso dice anticipada, porque vos anticipás tu pago por tu préstamo, luego recibís tu préstamo y continúas pagando. En ese caso, la operación es anticipada, porque tu pago vos anticipaste. Y tu M es la cantidad de veces que vos pagaste antes de recibir tu préstamo. Y en ese caso, la M es negativa en la fórmula.
pero no se utiliza ese signo, ese es un indicador nomás dentro de la fórmula. Cuando es anticipada es negativa y cuando es diferida es positiva la M. ¿Alguna otra consulta? Tenemos un minuto, seguramente ya que son